La relación con mi padre, enriquecedora siempre, siempre, siempre. Yo lo asemejo a ese Juan Sebastián Bach, que es séptima generación de músicos, ¿no? Pues me imagino qué suerte tener una serie de aficiones que son creadas y son dirigidas por alguien que las tiene con la misma intensidad que tú. Es decir, yo pienso que si algún cuadro he pintado que está bien, es inevitablemente porque lo hubiera pintado mi padre. Si he hecho alguna foto que tiene un poquito de interés o una sorpresa, pues casi me da la sensación que iría corriendo a enseñársela a él si no la hubiera hecho él antes, ¿no? Entonces, la idea de que un hijo, en mi caso, yo la tengo así, cada hermano tendrá su propio sentimiento sobre esto, pero la idea de que un hijo es realmente una continuación sentida, profundísima, de esas cosas que no puede hacer el padre porque la biología es cruel, pues yo la tengo y casi es un sentimiento de cierto orgullo. Es decir, las cosas que yo hago, a lo mejor con tiempo las hubiera hecho él. ¿Las hubiera hecho mejor? No lo sé. Yo he hecho una pequeña reforma en una vivienda en la que él vivió y pienso que él la hubiera hecho mejor, pero que no le hubiera molestado, yo creo, lo que yo sí he hecho. Se hubiera encontrado tranquilo en lo que yo hago. Han pasado 18 años y todos los días tengo algo que enseñarle, todos los días tengo algo que escucharle, tengo algo que decirle. Bueno, cuando Alejandro de la Sota se marcha de la escuela porque no aprueba la oposición de la cátedra de elementos de composición, que era la asignatura que él daba, promete no volver a pisar la escuela. Y entonces es un momento en el que yo, que nunca fui alumno suyo, asistí a sus clases como, digamos, observador, pero no fui alumno suyo, aproveché para, digamos, que los alumnos que estaban conmigo dentro de la escuela no perdieran esa oportunidad de conocer a un arquitecto importante. Y entonces, a través de una invitación que le hicimos para que viniera al Colegio Mayor San Juan Evangelista a contar su obra, pues se estableció una relación en donde ya fue una costumbre el llevar, cuando acabábamos el curso, al grupo de alumnos que había terminado al estudio de Alejandro de la Sota. Se sentaban en el suelo del estudio, bajaba una pantalla y contaba algo, contaba una obra o contaba una sesión de la que la gente salía encantada. Vino por primeira vez cando eu era estudiante de arquitectura. Cando chegamos ao terceiro curso, el levaba unha parte da asignatura de proxectos e Fernández del Amo levaba a outra parte da asignatura. Podíamos escoller calquera das dúas partes. Tanto eu como todos os meus amigos fomos a asignatura de Fernández del Amo, porque entendíamos que Fernández del Amo era un home progresista e Alejandro de la Sota era un reaccionario arquitecto da Guardia Civil. Ese foi o meu primeiro contacto con Alejandro de la Sota. Cando moitos anos despois eu conteille esa historia no seu estudio, daquela chegara a un contacto con el a través de Manolo Gallego para unha exposición que eu quería facer para o Consello de Cultura Galega. Cando lle contaba isto, reíase e decía, así que ti non fuches alumno meu, porque eu era moi reaccionario. E decíalle, sí, o curioso é que despois, co tempo, cheguei á conclusión de que usted de reaccionario non ten absolutamente nada. Ojalá que todo o mundo foran iguales de reaccionarios que usted, porque entonces este mundo sería unha maravilla. E reíase e decía, home, eu son un home conservador.
Dicíalle, bueno, xa, eu vexo as súas obras e xa vexo o conservador que é. É dicir, para usted eso é ser conservador. Ben, pois entón eu tamén quero ser conservador, non imos a discutir por eso. Entón estableceuse unha relación, unha empatía entre os dous que durou hasta que el morreu, na que tivemos moito contacto. Eu coñecín a Alejandro de la Sota no ingreso para a Escola de Arquitectura, que tiñamos uns exámenes de dibuixo que chamaba o curusillo, que duraba 3 ou 4 meses. E había un señor ali que dicían, este é de Pontevedra, tal, entonces entre os galegos xa empezamos a ter unha certa afinidade, e despois entre os alumnos que o consideraban xa como un home moi importante, no? Dentro da arquitectura. Isto que hai no ambiente en que enseguida se dice non, ese vale moito, ese é un tipo moi bo, ese tipo, pois isto apareceu con un señor baixiño, moi vestido de gris, que era Alejandro da Sota. Deume clase 2 anos, tuve unha sorte que foi os 2 anos seguidos que deu clase de proxectos, e antes de terminar xa estaba no estudio traballando, e despois de acabar a carreira que seguen traballando con el. E despois tive en relación constante hasta a súa morte. Unha relación pois, despois de tantos anos, amistosa e vamos, por a miña parte, moi próxima, moi importante, non? Pero, vamos, foi unha relación, pois, máis que profesor, casi como maestro, e máis que maestro como amigo. Alejandro de la Sota lo conocí cuando apareció el tema del gobierno civil de Tarragona, en el sentido de que el Colegio de Arquitectos se dio cuenta que se estaba actuando de una manera inadecuada en el gobierno civil, entonces negociaron con la administración y consiguieron que la dirección de obra de esas obras que no eran muy consideradas con el edificio, las llevase Alejandro de la Sota, y con eso podía desplazar hacia mejor sitio el proyecto. Entonces Alejandro pidió un colaborador próximo, y ahí es donde el Colegio de Tarragona pensó que yo podía ser la persona adecuada. Yo no lo conocía como arquitecto, pero no como persona, y a partir de aquí pues ya tuve una primera entrevista con él, le pareció bien, bueno, pues lo que yo podía ofrecer, que era simplemente proximidad y dedicación, ¿no? Y ya pues estuvimos trabajando tiempo durante las obras. Claro, fue un edificio que incluso ya estaba adjudicado a nivel de empresa constructora cuando empezamos nosotros, ¿no? De manera que fuimos rectificando ciertas direcciones con todo el proceso en marcha. Fueron unos años de trabajo muy interesante, mucho, y ahí se consolidó una relación con Alejandro de la Sota personal y de admiración profesional. Es una historia más larga que acabó pues, en el momento en que ya Alejandro desapareció, ¿no? La arquitectura española, después de la recuperación de posguerra, creo que tiene dos figuras, al menos en Madrid, pero vamos, son figuras más que se pueden extender al territorio nacional, que son Alejandro de la Sota y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y mientras que Oiza es un arquitecto que evoluciona de la manera en que también cambia el espíritu del tiempo en esos años, en los 50, 60, una evolución que termina con el edificio Torres Blancas, que sería el ejemplo extremo de una propuesta orgánica. Alejandro de la Sota sigue una trayectoria inversa, que es el afianzar sus raíces en la herencia del movimiento moderno e irlas digamos, haciendo cada vez más intensas para llegar a una arquitectura que, sin perder ese vínculo, es una arquitectura enormemente personal, ¿no? Y estaría en el otro polo, al de Oiza. Por supuesto, hay figuras importantísimas alrededor, como la de Coder, como la de Fisac, de los que también este año se celebra el centenario,
pero son quizá estas dos las que para mí establecen dos polos, dos extremos que podrían llegar a explicar una época. Alejandro de la Sota é a arquitectura española. Mira, eu hai 15 ou 20 anos invitáronme a participar en unha comisión que creou o MOPU para facer un libro que era o catálogo da arquitectura española do século XX. Entón, para min, a arquitectura era Alejandro de la Sota. Cando eu cheguei ali, a xente da comisión, Franton, Guillermo Vázquez Consuegra, toda unha serie de xente que nos reunimos durante 2 anos para facer aquel catálogo, xa metíanse conmigo porque decían, bueno, ti ahora aquí, onde vas a meter a Alejandro de la Sota? O feito é que cando rematamos de facer o catálogo, todos eles votaran as obras de Alejandro de la Sota como as obras de arquitectura máis importantes que se fixeran en España no século XX. E eu desafiaría a calquera a que me dixeran que obra pode haber en España do pasado século máis importante que o Gimnasio Maravillas. Eu non sei exactamente que representa, porque aí hai unha serie de contradicións importantes, non? Non hai ninguén que teña uso de razón, quero dicir que xa teña unha certa idade, non por uso de razón, senón que empece xa a andar na arquitectura. Non quero dicir que os outros sean tontos, senón simplemente que teñan certos conocimientos, non? Que non diga que Alejandro Sota é un arquitecto moi importante. E, sin embargo, a pesar disso, a arquitectura que se fai ten pouquísimo que ver ca arquitectura que predicaba Alejandro de la Sota. Por lo tanto, eu non sei hasta que punto en que é importante Alejandro de la Sota. Eu penso que, primeiro, porque ofrece unha multitud de interpretacións. A arquitectura de Alejandro de la Sota fala de tecnoloxía, a arquitectura de Alejandro de la Sota é poética, sensibilidade pura, non? É racionalidade pura. A arquitectura da Sota é rigor e é, por outra parte, poético. O sea, está cheo de contradicións e iso abarca un gran grupo de miradas e, por lo tanto, todo o mundo ve algo en Alejandro de la Sota. De todos os xeitos, eu penso que Alejandro de la Sota é un dos arquitectos europeos dos últimos anos máis riguroso e máis radicales nos seus plantexamentos, non? Nos seus plantexamentos conceptuales, porque eu distinguiría entre o raciocinio de Alejandro Sota e a arquitectura de Alejandro Sota. É moito máis radical conceptualmente que na arquitectura. Alejandro Sota, eu penso, xa digo, que é un dos, que seguramente dos máis radicales e dos máis coherentes, éticamente coherente, riguroso, co que di, non? É un home que extraordinariamente riguroso, quere non contradicirse e ser fiel ao que está defendendo. E isto hasta o final da súa vida, non? E é como unha conquista que vai avanzando, deixa de construir, pero sigue avanzando no pensamento. Sempre vai evolucionando hacia a radicalidade e hacia unha maior claridade, non? Ten unha personalidade moi potente. E despois un talento plástico fora do normal, non? E como home complexo, cheo de contradicións. Aí me cuesta máis moverme, porque son terrenos máis de historia, y representaría un poco, la introducción de la racionalidad, de todos los principios del movimiento moderno, de la abstracción, pero yo diría que esencialmente es introducir en la arquitectura el pensamiento para organizarla, y que formaría parte de todo, que es del acervo común del movimiento moderno, pero en el caso de Sota hay algo más que sería, digamos, el considerar, por una parte, que era posible también conservar la manualidad como una aportación inevitable en la arquitectura española, y por otra, introducir una manera de pensar que le libraba de manosear la arquitectura.
es un poco difícil como objetivo. Eso es lo que yo creo que era la obra de Sota, y creo que lo consiguió, hacer eso, lo decía él con estas frases de hacer arquitectura sin hacerla, ¿no? Y eso yo creo que es lo específico, no te lo puedo situar, para mí muy claro y muy importante, y eso ya no hace falta que lo diga yo, que es conocido que fue uno de los puntales de su generación de la arquitectura que se estaba haciendo en España, ¿no? Mi padre tiene la suerte de ser la única persona que con facilidad no es sotiana. No entendía él el término, no lo entendemos los hijos, y sería muy difícil pensar que una obra suya es la en la que él se volcó o en la que él se sintió más a gusto, en la que expresó, como dicen los artistas plásticos, sus inquietudes, ¿no? Yo puedo elegir una, pues porque, digamos, sigo pensando más en ella. No porque sea mejor, ni porque considere que es más suya que las otras. Hay una que para mí siempre tiene un punto de dadaísmo, de surrealismo, de anarquismo, y para su desgracia yo soy más eso que él lo era mucho, que es el Gobierno Civil de Tarragona. Yo siempre pienso en la memoria dibujada del Gobierno Civil de Tarragona, en la que dice que él imagina un gobierno, el edificio de un gobierno civil horizontal, que imagina que el rostro, la fachada del gobierno civil es como la fachada de cualquier gobierno, de cualquier representación del poder, un enigma, es decir, tú ante la fachada del gobierno civil no sabes qué piensa el poder. Son cosas que él a lo mejor no pensó de esta manera, pero que yo sí tengo, digamos, el placer de pensar sobre ellas como si fueran mías y con la misma libertad que si las hubiera hecho yo. Yo ayer hablaba de Miraflores como un edificio que enciende una chispa y que se coloca como intermediario entre dos obras importantísimas que son el Gobierno Civil de Tarragona y el gimnasio del Colegio Maravillas. Quizá estas dos, por razones muy distintas, una que se extiende, es un concurso nacional, pero que luego se extiende a lo largo de años hasta que llega a realizarse, mientras que el Gimnasio Maravillas es un fogonazo, es un encargo privado que se produce en el 60 y en el 62 está construido, ¿no? Vamos, mirar estas dos obras me parece poder entender toda la trayectoria de Alejandro de la Sota, ¿no? La que viene antes, pero también lo que se produce después. Evidentemente estamos dicindo, pero claro, pero tamén poderíamos decir o Goberno Civil de Tarragona. A mí tamén me pasou unha cousa moi divertida no Goberno Civil de Tarragona. Fúmonos ao primeiro congreso de arquitectos que se fixo coa predemocracia en Barcelona. Quixeron nos levar a Tarragona a ver o Goberno Civil e dixemos que disparate, que como íbamos a irnos a ver un goberno civil a Tarragona, pero que era aquelo? Claro, vivimos nun tempo, a nosa xeneración viviu un tempo en que a politización das cousas levounos a non entender nada do que realmente estaba pasando. En aquel momento, o gran representante non da arquitectura española, da arquitectura mundial, chamábase Alejandro de la Sota, e a maraña política que nós tiñamos formada en torno ao noso pensamento impedíanos ver cousas tan importantes como esa. Alejandro Sota ten unha cousa que acabou a carreira novo e despois de pasar dentro da carreira unha guerra. Entón, eu penso que Alejandro Sota ten insuficiencias formativas de inicio.
solamente posibles de superar, como lle pasou a outros arquitectos dese tempo, non sei como chamarlle, non, porque non é a promoción, pero dese tempo, porque coincidiron unha gran cantidad de arquitectos con un talento extraordinario, non? Pero Alejandro Sota ten unhas obras que desde que empeza hasta que ao final parece que vai evolucionando hacia unha radicalización e unha pérdida de materialidade, non? Vai se facendo todo cada vez máis evanescente, va perdendo materia todo, vai sendo máis radical en anular a presencia da arquitectura que tanto defendía, non? Pero xusto nos momentos intermedios é cando adquire as obras máis icónicas. O Gimnasio, o Goberno Civil, eu penso que Clesa, Miraflores da Sierra, e despois tamén, un poquinho tarde, pero dentro casi dese período máis tardío, o Colexio Maior César Carlos, non? Entón, de todas elas, eu penso que a que reúne... Entón, quero dicir con elo que todas as etapas de Alexandre Sota son moi circulares. En todas aparece a personalidade del, o que quere, o que busca, pero vai evolucionando, pero sempre aparecen as condicións, aparecen en todas as obras, están alumeadas un pouquiño, en todas asoma algo, todo a impotencia creativa del, non? Para min, dese grupo, o Gimnasio Maravillas me parece que é máis clara, non máis clara, porque o Goberno Civil é impresionante, non? Pero a que podía sintetizar mellor as características de Alejandro Sota, parece a mí, non? Pero eu penso que unha das que representa tamén máis é unha obra tardía, ou unha última obra, non? Que as vivendas de Alcudia. Que eu penso que, ademais, unha das maiores potencias desa obra non ser construída. Ao non ser construída, deixa aberto un mundo extraordinario, non? Fomentado pola claridade que lle meteu no cerne cando naceu Alejandro Sota. Claro, yo tengo una relación de conocimiento y de experiencia del gobierno civil. Es un edificio que lo conozco bien e incluso detecto en él las partes donde la arquitectura de Sota se pone más a prueba, que es cuando tiene que atender a temas de representación, ¿no? Que es en la fachada de la plaza. Pero a mí el edificio que me impresionó, toda la obra de Sota tiene mucha capacidad de decirte cosas en direcciones diferentes. Pero yo recuerdo como una cosa impresionante ver el edificio de Correos de León, ¿eh? Yo creo que tiene algo que no sé si es posible hacerlo ya, ¿no? De un edificio como de traje de hojalata, en mi opinión, ¿eh? Que no se me da como una falta de respeto, pero que es construir con esa voluntad de materiales prefabricados, pero cortarlos con tijeras, porque aún estamos en ese momento previo a que la industria se apodere de la construcción, ¿no? Y ese momento lo refleja muy bien Correos. Por una parte hay arquitectura densa, por otra parte esa actitud de decir vamos a hacer una cosa, digamos, del mundo de la industria, pero todavía cortando con tijeras de sastre. Y las tijeras de sastre son de un gran arquitecto. Entonces, yo tengo algunos episodios en la cabeza de Correos de León que me parecen irrepetibles, ¿eh? Porque también es un momento histórico determinado, ¿no? Imposible decir uno, aunque yo conservo una copia, porque el original está en la fundación, de una acuarela de mi padre en un paisaje que podría ser cualquiera de estas rocas. Es una ola que rompe en una roca. Es una acuarela, el blanco es el blanco del papel y mantiene la frescura que estamos sintiendo en este momento en esta entrevista. La tengo junto a la mesa Sota famosa que he rediseñado yo para mí y la veo y siempre me acompaña. Y me acompaña por una anécdota divertida. Mi padre pasaba los veraneos con mi madre en mi casa de Corrubedo y un día, enfadado porque yo me negaba a volver a Madrid a trabajar con él, le llevaba yo unas robalizas que acababa de pescar y me dijo muy enfadado: Juan,
hay cosas más importantes que la pesca. Y yo le dije, qué susto, creí que me ibas a decir cosas más divertidas. ¿En qué sentido le digo eso? Yo, cuando veo esa acuarela, y se lo dije así, mira papá, tú pintaste esta acuarela, nos diste unos veraneos en Galicia, de los cuales todos los días fueron felices. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Quieres ser feliz? Y quieres ser feliz en esta acuarela. ¿Quieres vivir en este cuadrito tan pequeño, que no tiene 10 por 15 de tamaño, y quieres vivir ahí, donde rompe la ola? Alguien que es capaz de pintar en una acuarela tan pequeña una necesidad vital para mí tan cierta, pues digamos que anécdotas no, la vida no está llena de anécdotas, está llena de sensaciones. Esa acuarela es más que una anécdota, es donde yo quiero vivir, y la pintó mi padre. El recuerdo era el de una medio sonrisa permanente, una mirada brillante, una forma de hablar que era afirmativa pero también inquisitiva. Era esta referencia a la alegría, a lo alegre del hacer arquitectura, al arte de la arquitectura como disfrute, como divertimento, ¿no? Esto que decía que nunca me río más que delante del tablero de dibujo, ¿no? Esta referencia a la risa, a lo divertido, al juego, ¿no? A la idea de juego. Le Corbusier decía que solo los que juegan son tipos serios, y en este sentido Sota era un jugador muy serio. É imposible limitar a Alejandro de la Sota a unha frase. Ten infinitas frases maravillosas. Alejandro de la Sota foi un home de unha sensibilidade poética sin límites. Eu sempre lle recomendo a todo o mundo que lean os textos de Alejandro de la Sota, pero xa non como textos de arquitectura, sino como textos en sí mismos. Son realmente maravillosos. A súa capacidade para condensar unha idea profundísima en unha frase poética, casi en un haiku, é inigualable. Polo tanto, eu non quixera, podería decirche ahora 50 frases maravillosas sobre a arquitectura de Alejandro de la Sota, pero me parece que decir unha sería minusvalorar outras moitas cousas que el dixo tamén con outras frases e que son tan importantes como a que eu poda decir. Imposible, imposible. Imposible porque durante tantos anos, con un home de extraordinario ingenio e con un sentido de humor extraordinario, pois era continuo, non? Era continuo sempre, non? Hasta cando, ao final da vida, seguía tendo a mesma chispa que todo, non? Non, anécdotas, non o sei. Non sería capaz de acordarme ahora de anécdotas. Parece que se me foron da cabeza todas, non? Pero en obra podo me acordar de algunhas, en clase, porque claro, eu tuve 2 anos de profesor, non? E aí foi fundamental na obra, non? A inquietud que creaba na clase era unha forma de despertar o interés obsesivo, non? Creaba unha obsesión, nos alumnos todos estábamos todos como hipnotizados, non? Por un home pequeniño que andaba por ali, que era Alejandro de la Sota, non? Era un home extraordinario, non? Pero de eso non sei. Quizá eso de que lle gusta enseñar o que non sabe, non? Eso de pensar que o acto de enseñanza é un camiño xuntos, de descubrimento xunto, non? Pensar que o que se sabe non merece a pena aprenderse, o que se pode enseñar non merece a pena aprenderse. Parafraseando Le Corbusier, non? Pero en Sota adquiría unha certeza cando decía iso, dunha vitalidade tremenda, porque era verdade, non? E se metía moitas veces a andar camiños solo con o instinto e estando alerta.
iba avanzando co alumno, ¿no? Por eso se aprendía, eran espacios muy creativos, ¿no? Muy creativos. Yo tengo varios, hay varios que van apareciéndome en función de lo que veo o del momento en el que estoy, ¿no? Pero realmente hay uno que es, y que lo escribió a posteriori, que es el que hizo sobre el Gimnasio Maravillas, que no te lo podré... Hay cosas que sí que podría repetir, este no, pero en el que venía a decir que el Gimnasio Maravillas se hizo, digamos, con absoluta naturalidad y en ningún momento se tuvo que echar mano de la arquitectura. Esa es la lectura. Bueno, no es en absoluto como lo dice él, y eso yo creo que explica muy bien su propia... Es decir, que esta idea de hacer las cosas en las que la gente se encuentre a gusto y utilizar la arquitectura como instrumento, digamos, de representación nunca o en última instancia, ¿no? Y el Gimnasio Maravillas tiene eso, es un ejemplo de esa lógica constructiva, técnica, mezclada con una gran cultura y pasando de largo por el camino de la arquitectura, ¿no?